Bueno, estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias a las 20 horas y por supuesto a partir de este minuto conversamos con nuestro invitado Sebastián Jans, quien es escritor, columnista y también participa en distintos temas relacionados con lo que es el analizar la contingencia de nuestro país. Pero además él, como miembro de la masonería chilena, es candidato a Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, elecciones que se van a producir dentro de algunos meses más. Sebastián Jans, bienvenido aquí a Canal 2 y por supuesto un gusto tenerlo hoy día acá en el puerto de San Antonio. Buenas tardes, mucho gusto, pues, Luis. Una feliz oportunidad de estar aquí en este canal. Y en el puerto de San Antonio también. En el puerto de San Antonio. Bueno, primero que todo, hoy día su presencia obedece a una charla que realiza la Corporación Cultural Luis Rebus, de acá de San Antonio, para analizar un poco algunos aspectos de la historia de la masonería en Chile. Como usted es especialista en el tema, me gustaría que brevemente nos pudiese contar a todos los televidentes y auditores el impacto de la masonería a lo largo de la historia en Chile. Brevemente, por supuesto. Sí, bueno, la masonería está directamente relacionada con la historia del país a partir de una gran cantidad de eventos, procesos, ¿no es cierto?, que se han dado en la historia del país. No solamente que tienen que ver con la política, está en distintos ámbitos, en la cultura, en la educación, en lo que tiene que ver con políticas importantes que se han desarrollado, y yo diría que la contribución más importante que ha hecho la masonería a través de su historia tiene que ver con ideas fuerzas como la democracia, el civismo, aquello que tiene que ver sobre todo con los valores de las personas, su derecho a ejercer la libertad de conciencia. Yo diría que esas son las grandes contribuciones históricas que ha hecho la masonería, más allá de lo estrictamente político, que siempre trae mucha atención por la presencia en la masonería de destacadas figuras políticas en la historia nacional. Claro, pero no hay que olvidar que siempre se le atribuye a la masonería, como usted muy bien dijo, la construcción de importantes estamentos que han sido parte de la vida republicana de Chile. El caso San Antonio también es así. Y me gustaría saber si eso sigue siendo hoy día tan influyente como se hacía en el pasado. Claro. Bueno, la evaluación siempre obedece a miradas históricas. Generalmente cuando se habla del rol de la masonería es porque hay una mirada histórica, hay una interpretación y hay una cantidad de eventos que han sido analizados y donde se da la presencia masónica. Claro. Pero el trabajo de la masonería fundamentalmente es no está, digamos, con la intención de llegar a una mirada pública, sino que fundamentalmente lo que hace a través de un miembro, y sus miembros tienen que proyectar los valores fundamentales que promueve la masonería en el actuar ciudadano, en el actuar dentro de la sociedad civil. Por lo tanto, los historiadores dirán, mire, en esta etapa de la historia chilena fue gravitante o no la masonería. Claro. Para nosotros no es lo fundamental gravitar en los acontecimientos, sino que en los procesos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la participación de personas sobre la base de los valores que son muy caros dentro de la masonería, como es la tolerancia, la fraternidad, lo que tiene que ver con el respeto a los derechos fundamentales de las personas, lo que tiene que ver con los derechos de conciencia. Claro. Ese es el foco importante, digamos. Y cuando uno analiza determinado proceso histórico, aparecen los masones, aparece la masonería, pero hoy día se verá en el futuro si fue gravitante la masonería, ¿no? Bueno, a esto debo traer a colación lo que ocurrió el año anterior, ¿no es cierto?, respecto a lo que fueron las elecciones. Ahí tuvo una activa participación el actual maestro Luis Riveros a propósito de la candidatura de Alejandro Guillé, que también se declaró masón. Entonces hubo una suerte como de pugna en las presidenciales. Entonces yo quiero saber si eso finalmente fue beneficioso o no fue beneficioso tanto para la masonería como para la discusión política en general. A ver, lo que usted señala son miradas públicas respecto a las contingencias públicas. Sí, claro. No tiene que ver precisamente con los temas fuerza de la masonería desde el punto de vista interno. La masonería no tiene una estrategia. Pero los dos actores se declararon masones. Sí, bueno, ocurre con otras instituciones que también pueden coincidir dos personas o personalidades, digamos, que provengan de otras miradas éticas, de otras miradas, digamos, que tienen que ver con la comprensión de la sociedad chilena. No, yo diría que es interesante desde el punto de vista de que dos figuras importantes de la masonería estuvieron en un proceso y tuvieron divergencia al punto de vista de cómo enfocaban la contingencia política y los escenarios. Sí. Pero eso no tiene que ver, digamos, con lo fundamental de la masonería. Para ellos el valor fundamental, desde luego, para ambas figuras, y la masonería siempre ha considerado que son notables figuras desde el punto de vista público. Sí. Por lo tanto, valoramos que participen en las discusiones porque de alguna manera están reflejando lo que son los grandes contenidos fundamentales de la masonería.
que tengan mirada respecto a las contingencias distintas, eso es natural. Sí. La vida política se funda en las propuestas, en las ideas y en la discusión de ellas. Claro. Bueno, siempre dentro, no de los pelambres, pero lo que se habla de la masonería desde fuera es que siempre quieren poner a personajes en cargos importantes. No. Lo que pasa es la masonería no tiene un proyecto específico para la sociedad. Ya. Lo que tiene es un proyecto específico de hombre, de ser humano. ¿Persona individual puede ser? Claro, de lo que una persona, ¿no es cierto?, tiene que construir desde el punto de vista de sus afirmaciones éticas, desde el punto de sus afirmaciones fundamentales en relación con los demás. Eso es lo importante para la masonería. La masonería no tiene un plan específico que apunte a determinados problemas. Sí da mensajes concretos respecto a cómo esos problemas deben ser abordados desde el punto de vista de los derechos fundamentales y los valores fundamentales, digamos, del hombre. Eso es lo que apunta fundamentalmente la masonería. Por lo tanto, no busca ni digamos, metas de poder ni objetivos de poder que estén planteados dentro de la sociedad civil o política, lejos de ello. Sí, aunque han habido episodios en la historia de Chile, sobre todo en los años 30, en que varios masones se vieron involucrados en revueltas y golpes de Estado y cosas por el estilo. Usted recordará más o menos esa época, y de ahí probablemente viene esa aseveración que yo le comentaba. Yo diría que de alguna manera de antes le han colgado a la masonería cierta pretensión del punto de vista de aspiración de poder, pero eso no tiene que ver. Lo que pasa es que personas relevantes desde el punto de vista de la masonería han participado en las contingencias políticas, pero no solamente en eso. Todas las políticas de salud que se implementaron, ¿no es cierto?, en los años 30, 40, 50, 60 fueron impulsadas por masones. Grandes figuras desde el punto de vista de lo que fueron las metas. Y en ese sentido es una cosa que es cotidiana. Hoy día hay muchos masones que han estado, por ejemplo, frente al tema de Zika, por ejemplo, este mosquito que... hay muchas figuras masónicas, pero no están por masones ahí, sino que están en virtud de sus capacidades personales y profesionales. Pero sí para ellos es importante los valores éticos que señala la masonería desde el punto de vista de lo que les he señalado. Claro. Señor Jans, vamos un poco más al tema del futuro. ¿Qué cree usted o cuál es la principal deuda que aún queda a resolver con nuestro país? Respecto hoy día se habla de tantas demandas y tanto empoderamiento ciudadano. Desde el punto de vista de la masonería, ¿qué cree usted que está faltando? Yo creo que en general, digamos, dentro de nuestro espacio siempre hay debates importantes que tienen que ver con las realidades que presenta la sociedad civil y la realidad política. Yo diría que hay temas que son fundamentales dentro de la masonería. Primero el tema de la educación. Y hoy día la educación, yo creo que el gran desafío, y muchos coincidimos en eso, el gran desafío tiene que ver fundamentalmente con la calidad de la educación. En el sentido que entreguemos calidad igualitaria. Que un colegio, ¿no es cierto?, de una población esté entregando la misma calidad de un barrio más acomodado. La misma formación, la misma calidad. Eso para nosotros es fundamental. El gran desafío hoy día para nosotros la educación está en la calidad. Ese es un tema importante. El otro tema importante tiene que ver con los derechos, sin duda, los derechos de conciencia y su manifestación dentro del tema legislativo. Nos importa mucho la discusión que tiene que ver, por ejemplo, con matrimonio igualitario, lo que tiene que ver con derechos que hoy día están discutiéndose en el Parlamento incluso, identidad de género, etcétera. Nos importan mucho. ¿Por qué? Porque para nosotros es fundamental la libertad de conciencia. La libertad de cada cual de elegir y determinar, digamos, su ubicación dentro de la vida y de la cotidianidad. Entonces, disculpe. Entonces, eso para nosotros es fundamental. También nos importa mucho lo que son los derechos de las mujeres. Son temas que son realmente importantes desde el punto de vista que entendemos que la mujer todavía hoy no logra las condiciones de igualdad que han estado reclamando históricamente y que la masonería en particular siempre promovió a partir de los años 20 a la historia, dentro de la historia. No se olvide usted la importancia de la masonería que tuvo, la importancia que tuvo la masonería, por ejemplo, en la conquista del derecho a voto para las mujeres, el sufragio, en fin. Hay un conjunto de temas. Yo diría que esos son como temas que todavía están latentes y que debemos seguir trabajando para hacer conciencia entre la sociedad civil respecto a ello. Sebastián Jans, en lo particular usted ahora está interesado y es uno de los candidatos a Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, elecciones que van a celebrar dentro de unas semanas más. ¿Por qué ese interés en particular? Mire, el interés fundamental de que, bueno, uno tiene una vida masónica, lo que pasa en muchas instituciones. ¿Cuánto lleva de masón a todo esto? Yo llevo más de 30 años, claro. Entonces, uno va, digamos, participando en las instancias de desarrollo organizacional y eso va permitiendo que en un momento
haya un grupo de personas que postule una candidatura. Yo soy enamorado de la masonería, le he dedicado prácticamente 20 años casi de forma exclusiva respecto a mi tiempo libre, ¿no? Ya, perfecto. Entonces he participado en mi logia, he participado en una logia de investigación también que es relevante dentro de lo que son otras instancias de la masonería que tienen que ver con estudios filosóficos, en fin. Por lo tanto, hay una trayectoria que permite pensar en una postulación dentro de un conjunto de propuestas que estamos levantando y que tienen que ver con ciertos énfasis organizacionales. ¿Y como cuáles, por ejemplo? Institucionales. Yo diría que hay que colocar algunos temas importantes dentro de la preocupación ética de la masonería y que tienen que ver con temas que antes fueron de futuro y que hoy día están a la vuelta de la esquina. Aquí claro, claro, los tenemos tenemos problemas, temas de la habitabilidad, ¿no es cierto?, en las ciudades. ¿Ya? Es muy importante que hoy día hagamos una reflexión más serena respecto, como sociedad, respecto a qué tipo de ciudad queremos. O sea, hay grandes temas ahí que no están resueltos. Fíjese que algunos estudios, perdone que coloque el tema de la región metropolitana, sí, pero un estudio que se hizo hace unos meses atrás hablaba, por ejemplo, que hay 22 comunas que no cumplen condiciones de habitabilidad desde el punto de vista de un conjunto de elementos que caracterizan una ciudad habitable. Sí, claro. 22 comunas, lo cual es tremendo, digamos. Bueno, uno recorre la ciudad del país y ve que las ciudades crecen y sin cierta organicidad, digamos, sí, cierta comprensión estructural. Hay ciudades que crecen extraordinariamente y no se tiene, por ejemplo, una cantidad proporcional de metros cuadrados por superficie construidas para efectos de parque. Claro. Los niños no tienen dónde salir a jugar, no tienen dónde, digamos, la ciudadanía no tiene dónde hacer algo más allá que estar en sus casas e ir a comprar al supermercado. O sea, claro, cómo concebimos la ciudad es un tema importante. Hay temas que tienen que ver, desde luego, con en relación a la prolongación de la vida. Hay un conjunto de temáticas bien complejas desde el punto de vista ético, no solamente desde el punto de vista político. Claro. Porque generalmente se habla de políticas públicas para. Claro. No, hay también un conjunto de temas éticos y hay varias preguntas que nos debemos hacer respecto a lo que significa en el impacto, digamos, en la calidad de vida y en la realización humana dentro del proceso de prolongación de la vida. Ya estamos teniendo dificultades respecto a lo que significa la automatización y la robotización. Claro. Hoy día hay gente que no está teniendo empleo porque hay máquinas que la reemplazan. Es verdad. Usted va a un centro médico, ¿no es cierto?, y compra el bono. Todo se está automatizando. Se está automatizando y eso trae impactos en la vida cotidiana de las personas. Claro. Hay gente que está haciendo, digamos, se calcula, fíjese que en una década en el mundo van a haber 800 millones de empleos que se van a perder producto de la automatización y la robotización. Tenemos que ponernos en una mirada si eso efectivamente está dando una respuesta respecto a la realización humana, claro, y qué es lo que va a pasar con las personas que son miradas éticas que hay que fijarse, porque cuando empiezan a discutirse las políticas muchas veces se transforman en discusiones economicistas y no se analiza el tema de fondo que es la persona humana y cuál es el rol que cumple el hombre en una sociedad con determinado tipo de problemática. Eso por señalar algunos de los aspectos que queremos ponerle bastante énfasis a los temas medioambientales, ¿no es cierto? El tema del agua, claro, en fin, hay muchas problemáticas sociales donde hay que poner un componente ético en las discusiones. Bien, pues Sebastián, le agradezco mucho la compañía acá en los estudios de Canal 2 y ojalá que le vaya muy bien en la elección próxima. Gracias, pues. Que esté muy bien. Bien, pues Sebastián Jans, antiguo masón y por supuesto candidato a Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, ha estado hasta ahora acá en los estudios de Canal 2 en esta edición de Cable Noticias. Vamos a una pausa y luego seguimos con más informaciones.